hasta ahora lo hemos querido hacer interdisciplinar, quizás algo temático también, porque creo que efectivamente se trata de un fenómeno poliédrico y, como ya hemos repetido en otras ocasiones, o por lo menos hemos querido sugerir, no se trata tanto de hacer una cuestión ética o moral o de cómo podemos hacer para solucionar el estrés, sino más bien que el ciclo tiene una pretensión analítica. Es decir, ¿cuál es la génesis? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué en el fondo la cultura actual se supone o se ratifica desde muchos puntos de vista como una cultura acelerada? La primera sesión, si recordáis, tenía que ver con la contaminación comunicativa, el ámbito de la información, etcétera, el periodismo y también el audiovisual desde el punto de vista de la tecnología. La segunda ha tenido que ver con el urbanismo, la arquitectura, la movilidad. Para ello tuvimos a un urbanista y a una experta geógrafa. Y esta tercera sesión, independientemente de lo que venga después, pues centra el asunto desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sociológico, ¿no? Bueno, para ello entonces yo creo que de la forma más oportuna posible tenemos a dos sociólogos que proceden de la Universidad Pública de Navarra, los dos, y que, bueno, yo de manera absolutamente simplista podríamos decir que la sociología, o hay sociólogos tipo que cuentan las cosas, o sea, que las contabilizan, y hay otros que las narran, ¿no? Porque hay un proceso de explicación y de comprensión. Yo creo que los que tenemos hoy no tienen tanto que ver con aquellos que cuantitativizan las cosas, sino que las narran, ¿no? Bueno, en ese sentido, a mi izquierda, quizás por orden de intervención, porque será primero Josécho quien intervenga, a mi derecha está Josécho Beriain y a mi izquierda Celso Sánchez. Josécho Beriain, guipuzcoano, es licenciado en Sociología y en Filosofía, máster en Sociología por la Escuela de Investigación Social de Nueva York, doctor en Sociología por la Universidad de Deusto. Actualmente es profesor de Teoría Sociológica en la Universidad Pública de Navarra. Es autor de libros como Representaciones colectivas y Proyecto de modernidad, Estado de bienestar, planificación e ideología, La integración en las sociedades modernas, también del 96, La identidad colectiva, vascos y navarros, La lucha de los dioses en la modernidad, Formas cambiantes de clasificación, muchos artículos, La modernidad o modernidades en disputa. Y yo creo que de manera especial, que incluso yo ya he citado en este mismo espacio, uno de sus libros especialmente tiene que ver con la oportunidad de que él esté aquí y del estudio y el trabajo que ha realizado sobre el tema, que se titula Aceleración y tiranía del presente, la metamorfosis en las estructuras temporales de la modernidad. Yo por ahí tengo mi ejemplar, pero él también ha traído el suyo, ¿no? Bueno, pues este es Josécho Beriain y yo creo que lo que voy a hacer es darle la palabra y cuando le dé la palabra a Celso pues hago la oportuna presentación. Si te parece entonces, Josécho, cuando quieras, ¿vale? Joaquín, por la invitación y por la oportunidad de estar aquí debatiendo un poco hacia el oeste de la península. Nosotros venimos un poco del centro de Navarra, ¿verdad? Y España es un sitio amplio y realmente pues es un placer venir aquí. Nos ha costado muy poquito. Como vamos a hablar del tiempo, pues vamos a dedicarle al espacio también un poquito. Es decir, nos ha costado muy poco llegar porque la carretera es buena, pero además hay AVE, ¿verdad?, a Valladolid, para ir por lo menos a Madrid. Nosotros todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener en breve también, ¿no? O sea que la sociedad en red no solo va a funcionar informáticamente, sino espacialmente, ¿no? Realmente. Bueno, pues es un placer estar con vosotras y con vosotros hoy aquí. Mencionaba Joaquín una cosa muy curiosa que decía los que cuentan, los sociólogos que cuentan. Más bien un poco la pretensión sería hacer que las cosas cuenten, más que contar cosas. Podemos contaros muchas cosas, pero nos interesa más hacer que las cosas cuenten. Para esto segundo, evidentemente, nos tenemos que meter
en las gramáticas profundas, en las narrativas un poco, y en este caso en concreto pues tenemos que analizar algo así como decía Durkheim en ese libro de 1912, Las formas elementales de la vida religiosa. ¿Cuáles son las formas elementales del tiempo, por así decir, en esta modernidad en la que vivimos, ¿no? Y que nos tiene de alguna manera presuntamente implicados, recogiendo la metáfora del grupo pop, presuntos implicados, ¿verdad? Nos tiene presuntamente implicados a todos, ¿no? Esa forma elemental yo le he llamado aceleración, otros le llaman compresión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a comenzar haciendo un pequeñito recorrido para situarnos con todo el ajuar completo en esta finitud de modernidad o de tiempo vital acelerado, ¿no? En la sociedad tradicional, todos y todas vivíamos unidos, implicados, anudados en torno a un gran tiempo social, un ritmo social. El tiempo no es esto, medido analógica o digitalmente, ¿no? El tiempo es la experiencia que tenemos en torno al conjunto de ritmos que pautan el conjunto de actividades que hacemos hoy día, o antes y después, ¿no? No es tanto el cómputo del tiempo, ¿no? Es el conjunto de actividades que hacemos, ¿no? Evidentemente, en la sociedad tradicional hay un ritmo grande que está marcado pues por el tiempo de los dioses, o por el tiempo del Estado, o por el tiempo de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a medida que nos acercamos, vamos a decir, a la edad moderna, siglos XVII, XVIII, ¿no? Justo cuando se han descubierto nuevos horizontes espaciales y ha habido unos choques también temporales, ¿no? A finales del siglo XV, España, pues en fin, ¿no? Hace un descubrimiento, en realidad no es un descubrimiento de América, ya habían pasado los vikingos en torno al 900. El descubrimiento es más de los vikingos que de Colón, de Cristóforos Columbus, ¿verdad?, como lo llamarían. Pero eso origina una serie de choques, ¿no?, de cosmovisiones, de formas de actuar, el encuentro, ¿no?, de distintas formas de ver y analizar un poco los tiempos, ¿no? Como digo, en torno al 18 ya empiezan a surgir como posibilidades distintas. Es decir, no hay ya un macrotiempo supratemporal que pone, vamos a decir, orden y pauta a la vida colectiva, sino que surge la posibilidad de articular nuevas temporalidades. Es decir, ¿qué me refiero con esto? Pues me refiero a que los descubrimientos temporales, el capitalismo, etcétera, comienzan a configurar nuevas formas de experimentar el tiempo que ya nos sitúan en una tesitura nueva. Es decir, no hay un tiempo único, sino que hay una pluralidad de tiempos. Por tanto, el gran problema que vamos a tener es cómo sincronizar distintas velocidades o tiempos sociales de tal manera que hagamos compatibles vivencias tan distintas. De hecho, hoy, si nos fijamos, el gran problema que tenemos es que hay distintas velocidades de crecimiento económico. Unos están creciendo, China está creciendo al 8, al 10%, nosotros estamos decreciendo al 0,4%, otros están creciendo al 1%, etcétera. Entonces hay como una especie de desincronización, o si queréis, por utilizar un poco la fórmula de Jeremy Rifkin, como una guerra de tiempos. Antes había una guerra de clases, ¿verdad? Es decir, distintos sujetos históricos que se enfrentaban para tener un poco pues el poder político o para cambiar la distribución del poder político. Hoy hay una guerra de tiempos, ¿no?, de distintas maneras de experimentar el tiempo, ¿no? Ni siquiera se puede decir que hay una especie de macrotiempo dictado por Internet. De hecho, aquí estamos dos personas que vamos a hablar un poco, uno de la aceleración y Celso va a hablar de la desaceleración, de un cierto elogio de algunas lentitudes que pueda haber por ahí, ¿eh? Por tanto, no hay, vamos a decir,
un terreno abonado a un nuevo tiempo en clave de aceleración, sino que hay una pluralidad de tiempos. Bueno, dicho esto, el problema que nos concita un poco aquí es qué características tiene este tiempo de aceleración, es decir, qué significa. Bueno, pues en principio significa que experimentamos multitud de eventos en mucho menos tiempo de lo que estábamos acostumbrados a hacerlo, y la vigencia, por así decir, de estos eventos, la secuencia de estos eventos dura muchísimo menos tiempo de lo que acostumbrábamos a hacerlo. Para que esto se produzca así, ha habido una serie de concausas, no ha habido una causa única. Generalmente no la hay nunca, ¿no? Es decir, la relación de causa-efecto yo creo que no se produce en casi ningún caso. Siempre hay varias causas que están de alguna manera interviniendo en producir cambios, ¿no? La primera, yo diría, el cambio económico. Ese cambio económico que nos está también representado en esa frase que Max Weber cita en la Ética Protestante, que no es suya, que es de Benjamin Franklin, y que se llama "el tiempo es oro", ¿verdad? El tiempo es algo que no podemos dilapidar. Max Weber, por ejemplo, dice: el derroche de tiempo es el primero y el más importante de todos los pecados. Dicho en terminología un poco religiosa, ¿no? La modernidad introduce, vamos a decir, esta carta de presentación fundamental en cuanto al tiempo concierne, ¿no? Que es que el tiempo hay que administrarlo, el tiempo hay que medirlo, etcétera, ¿no? Muchas veces hemos pensado que la modernidad significa la introducción de artilugios como la locomotora, la máquina de vapor, las grandes máquinas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Los gadgets, artilugios, ¿no? Artefactos, ¿no? Pues bien, quizás si coincidimos en que efectivamente las máquinas tienen una parte importante en crear una nueva forma social, el reloj sería quizás ese exponente. De entre los sociólogos, quizás Simmel, Georg Simmel, el menos quizás citado como clásico grande, pero sin duda uno de los más interesantes para estudiar el tema del tiempo, precisamente, nos habla del reloj, la capacidad de sincronizar distintos tiempos, ¿verdad? Al principio la pauta del tiempo la dan las campanadas, ¿verdad? De las iglesias, de las catedrales. Luego, posteriormente, pues la dan los relojes que se ponen en esas mismas catedrales. Luego los relojes migran a los bolsillos de los individuos y los llevamos anudados, ¿verdad?, con una cadenita. Y luego finalmente son las muñecas las que son portadoras del cuento y recuento del tiempo. Pero incluso podríamos dar otro paso más y decir, ya ni siquiera son las muñecas, porque esto aquí pues a veces es pesado y pues parece que no es muy estético, y se traslada al móvil, ¿verdad? Como hoy todos somos portadores de móviles, ¿verdad? Pues el móvil también pues ya te da la hora, y además te la da muy perfecta. Esto siempre adelantan, van, suben, bajan, etcétera, ¿no? El móvil la da perfecta, ¿no? Bien, por tanto, una primera mutación económica, el tiempo es dinero, el tiempo está presente en el control de la producción, el tiempo de la fábrica no es lo mismo que el tiempo del mercado, de que mencionaba, por ejemplo, Jacques Le Goff al describir la ciudad medieval, o el tiempo del campesino, en el que lo importante no eran ni los segundos, ni los minutos, ni las horas, sino los días, los años, los siglos, los eones, ¿verdad? Era una concepción mucho más dilatada y laxa del tiempo, ¿no? El capitalismo introduce una medida pormenorizada, ¿no? Hoy se baten los récords en atletismo por milésimas, ¿no? Usain Bolt, ¿verdad? Ya sabéis, el gran corredor, rompedor de récords de atletismo, de los 100 metros, 50 metros, etcétera, pues bate los récords pues prácticamente por milésimas de segundo, ¿no? Aunque nosotros lo visualizamos por un cuerpo, ¿verdad?, o dos o tres cuerpos que le saca al segundo, pero en realidad
en perspectiva temporal, como digo, hay una compresión del tiempo, ¿no? Los márgenes son cada vez más cortos, por así decir. Bueno, el capitalismo hace esto. Pero además de este cambio económico, de esta causa económica, hay una causa cultural que está relacionada con, vamos a decir, con elementos religiosos. La aceleración sería como una especie de elemento desgajado, desacralizado, secularizado, de una cierta expectativa de salvación. Y diréis, ¿por qué no nos explicas esto? Porque esto es un lenguaje un poco ahí, en fin, de profesor y tal, ¿no? Vamos a bajar a como se dice, al terreno. La sociedad tradicional había puesto el énfasis en la salvación en el otro mundo. Había una concepción dualista de la realidad. Es decir, este mundo, algo éticamente sin valor, sin embargo nos servía como teatro de operaciones para realizar un conjunto de acciones a través de las cuales encontrábamos la salvación en el otro mundo. Y diréis, hombre, nos estás explicando esto un poco en clave más protestante. Sí, de acuerdo, un poquito en clave más protestante, pero creo que es la que realmente le ha servido al capitalismo, más que la católica o la budista o la confuciana o la musulmana. Creo que, en fin, estoy de acuerdo más con Weber en este sentido. Creo que el protestantismo es el que le ha dado más afinidad, o si queréis, el que ha favorecido más un cierto tipo de conductas económicas que podemos llamar capitalistas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Ese énfasis puesto en la salvación en el otro mundo, ese énfasis puesto en el otro mundo, por así decir, nosotros, a partir del siglo XIX, del XVIII, con las grandes revoluciones que suponen un cambio enorme en la concepción del tiempo, una aceleración enorme, lo que hace es poner el énfasis no en la vida en el otro mundo, sino en esta. ¿En qué sentido? En el sentido de experimentar todo lo más posible y lo más rápido posible en este mundo. Es decir, todo el conjunto de vidas posibles que antes no podíamos realizar aquí y las dejábamos para el otro mundo, por así decir, con la nueva imagen del mundo, con el nuevo cambio temporal, con el nuevo cambio cultural, lo que se hace es proyectar dentro de este mundo. Es decir, dentro de este mundo lo que interesa es el tener el mayor número de vidas posibles, el experimentar nuevas formas de vida, de actuación, el visitar, el escribir, el experimentar, en definitiva, o si queréis, en términos también nietzscheanos, el transgredir, la voluntad de poder como transgresión temporal, ¿verdad? De hecho, el suicida bomba, que hoy día pues está tristemente de moda en los periódicos, etcétera, ya aparece como un sujeto hipermoderno en los escritos de Conrad, de Joseph Conrad, el agente secreto de 1903, o en Los endemoniados de Dostoyevsky. Es decir, ahí ya aparece una concepción del tiempo como ruptura súbita, como la posibilidad de quebrar ese eje central del tiempo en el que vivíamos de un sopetón, súbitamente. Es decir, esto desaparece. Ustedes vuelven, hacemos tabula rasa y les obligamos a pensar un poco desde cero, como diría Paul Virilio, ¿verdad? Uno de los grandes autores modernos que ha reflexionado, entre otros temas, del tiempo o sobre el tiempo, ¿no? Entonces, por tanto, aquí hay un segundo eje importante en el cual, como digo, interviene un elemento cultural, un elemento en el cual el primer cambio o la primera parte o el primer factor afecta a esa especie de traer el reino de Dios a la tierra. Es decir, poner el énfasis no tanto en el otro mundo, sino en este mundo. Por tanto, no interesa postergar, vamos a decir, la autorrealización al otro mundo en clave de salvación, sino la realización aquí y ahora. De ahí el énfasis, por ejemplo, en los conceptos de sociedad justa y buena, que está en Marx,
que está, pues en fin, en todos los sociólogos y en todos los grandes mentores de los cambios, Condorcet, Comte, Saint-Simon, Spencer, etcétera, ¿no? Están haciendo estos grandes énfasis, ¿no? Bien, ahí hay dos aspectos, como digo, importantes. Esto tiene una repercusión, tiene una serie de consecuencias que son insoslayables, ¿verdad? La primera de ellas es en el individuo, y la clave nos la da Georg Simmel, este autor que hemos mencionado, cuando menciona en ese famoso escrito que comentábamos cuando veníamos con Celso en coche. Hay un escrito que se llama Las grandes urbes o las grandes metrópolis y la vida del espíritu, escrito en 1907, justo cuando empiezan a crearse los grandes almacenes, ¿verdad? En Europa, concretamente en Berlín, el KDW, Kaufhof des Westens, algo así como la Casa del Oeste, el primer corte inglés, para que nos entendamos en términos españoles, ¿verdad? Entonces, él ahí, en ese artículo ya, con una sencillez que le caracteriza, nos está diciendo grandes verdades. ¿Cuál es la primera verdad? El acrecentamiento nervioso de la existencia personal. Estamos sometidos a una hiperestimulación cuando nos montamos en un coche, por ejemplo, si os fijáis, ¿no? Hay que mirar al frente, hay que tener la mano en la palanca de cambios, la derecha, la izquierda en el volante. Luego además tenemos que vigilar, eso nos dice la Dirección General de Tráfico, los espejos laterales. Dice, oiga, mire los espejos laterales. Y, oiga, pero no me dicen que mire al frente. No, pero debe ver los laterales, porque los laterales, si le adelantan o no, entonces no ve y puede tener un accidente. Pero es que además hay que controlar con los pies. Y además los españoles en esto, como somos gente pertinaz, etcétera, todavía no hemos hecho la transición, la mayoría, a los coches automáticos. Luego seguimos usando acelerador, embrague y freno, efectivamente, ¿no? Freno, sin frenos, mal asunto, ¿no? O sea que estamos usando 3 pedales, pero tenemos 2 pies. O sea que tenemos todo ocupado. Como se dice, todas las extremidades útiles en condiciones normales están en acción o en hiperacción, ¿verdad? Entonces, como veis, el ejemplo, que es muy bonito realmente, ¿no?, implica una especie de aceleración, de embotamiento, ¿no? Uno va en el coche, etcétera, se mete en la ciudad. Hoy en Burgos había mucho lío porque habían cortado algunas calles. Nos hemos metido en Valladolid y había menos lío, pero también lo hay a determinadas horas, etcétera, ¿no? Es decir, los atascos, la dictadura de la prisa, el quiero esto ya, como dicen en México, ahorita o ahoritita. Oiga, quiero esto ya, ¿verdad? Es decir, ya no es para mañana, como se hacía en la sociedad tradicional. Oiga, le dejo esto y trabájelo usted. No, no, para mañana o para antes de ayer, ¿no? Entonces, esto evidentemente nos sitúa en un horizonte de tiempo hiperacelerado. Unos lo han llamado turbocapitalismo, otros hiperaceleración. Yo creo que la cuestión del término semántica es lo de menos. Lo más importante es que se ha producido una mutación, ¿verdad?, de ese conjunto de estructuras que explicaban, vamos a decir, el ritmo o los ritmos que de alguna manera tiene el tiempo en la sociedad moderna. Y esto es importante constatarlo. ¿Por qué? Pues porque nos sitúa un poco ante una serie de paradojas curiosas. No sé cómo vamos de tiempo, Joaquín. Bien. Nos sitúa ante una serie de paradojas que me gustaría un poquito subrayar y luego en el debate, si queréis, pues podemos discutir sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, cuanto más dinámico es el entorno en el que vivimos y más complejas y contingentes resultan las cadenas de acontecimientos y los horizontes de posibilidad que configuramos, más difícil resulta compatibilizar las actividades que realizamos y las decisiones que tomamos dentro de cronogramas sobrecargados de demandas de todo tipo. En esta frase que estamos diciendo, pues en esta frase, de forma muy recogida y sucinta, estamos poniendo de manifiesto que el cronograma temporal de actividades que tenemos establecido prácticamente
no lo podemos compatibilizar, es decir, se nos cruzan distintos tiempos que realmente nos hacen llegar tarde vamos a decir, a terminar una carrera, a casarnos, a tener hijos, a escribir un libro. A algunos, a otros incluso les hace, hay gente que va con tanta prisa que prácticamente con 25 o 30 años quiere ser doctor, catedrático, cosmocatedrático, etcétera. Entonces hay una serie de experiencias curiosísimas ahí, ¿no? Otra paradoja que me ha llamado a mí la atención mucho es que no tenemos tiempo a pesar de que lo ganamos en abundancia a través de la aceleración social, o más bien aceleración tecnológica. Es decir, nosotros hoy, si cogemos, mejor dicho, ¿no? Cogemos, aquí podemos decir coger, es que mi mujer es mexicana y con ella tengo que usar el agarrar, porque esto, si le digo coger, pues le suena, en fin, ¿no? Con connotaciones que a veces no son las propias, ¿no? Bueno, aquí como es, en fin, estamos en España, vamos a decir si coger. Si cogemos el famoso pájaro este que se llama Concorde, se llamaba, porque ya desgraciadamente no vuela, ¿no? Nos cuesta aproximadamente de París o Londres a Nueva York 3 horas y media. Esto es cierto, probablemente no lo creáis, pero esto está documentado, 3 horas y media. A Colón le costó como 3 meses ir de Palos de Moguer a la isla española, a finales del siglo XV, en 1492. Quiero decir que esos 5.000 o 6.000 kilómetros, 7.000 kilómetros han sido reducidos, el espacio ha sido comido por el tiempo, ¿verdad? Es decir, es como si hubiéramos reducido el diámetro de la Tierra y sea mucho más chiquito, es como si hubiéramos cogido un cinto y le hubiéramos hecho una cura de adelgazamiento. Es más fácil recorrer eso, es más corto, por así decir. Sigue siendo el mismo, tenemos que recorrer lo mismo. Evidentemente eso ganamos tiempo, es decir, el que cruza el Atlántico en el Concorde, que no vuela, pero no vuela no porque no pueda hacerlo técnicamente, sino porque al batir el récord de 2.500 kilómetros y superar la velocidad del sonido, hace un ruido tan estremecedor que solo lo puede hacer cuando está sobrevolando océano y bien entrado el océano. Si nos hace aquí encima de Valladolid a 2.500, rompe todos los vidrios de este museo y nos organiza un pifostio buenísimo. Entonces, por eso no puede volar sobre este territorio. Sin embargo, al ser técnicamente posible, socialmente no lo es tanto, ¿no? Y lo curioso o la gran paradoja es la siguiente: ¿cómo, si ganamos tiempo con la aceleración tecnológica, nos falta tiempo? Porque esta es la respuesta que damos a todo. Oiga, ¿me puede hacer usted esto? Oiga, tenemos que hacer tal. La respuesta de todos es: me falta tiempo, no tengo tiempo. La escasez de tiempo es el gran problema de la modernidad en la que vivimos, ¿no? Y esta escasez está motivada fundamentalmente porque, a pesar de que se reduce, vamos a decir, el tiempo para hacer determinadas tareas, sin embargo, multiplicamos en progresión geométrica el número de tareas que tenemos que realizar. Es decir, ya solo no hacemos 2 o 3, sino que hacemos 20. Un ejemplo al canto. Aquí nos aclaramos todos con ejemplos. Fuera teoría, venga ejemplos. Cuando llegamos a casa, por ejemplo, todos habéis oído hablar de la mano invisible de Adam Smith, ¿verdad? Concepto de mano invisible. Pero no habéis oído hablar del codo invisible. Bueno, pues todos tenemos el codo invisible, que es el siguiente. Todos, cuando llegamos a casa, con 5 bolsas de la compra en cada mano, ¿verdad?, metemos la llave, no sabemos cómo, etcétera, se abre la puerta, tienes que volver a cerrar la puerta, tienes que meter al frigorífico, tienes que darle al microondas, te llaman por teléfono en ese momento, el niño se le cae la abuela fuma. ¿Qué haces? ¡Zas! El codo empieza a funcionar, ¿verdad?
como nueva estrategia evolutiva que abre abre la puerta, abre el frigo, a codazos un poco, ¿verdad? Entre comillas, nos vamos abriendo un poco espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pone de manifiesto esto? Pues pone de manifiesto que hemos creado una paradoja curiosa, que es, cuanto más tiempo ganamos tecnológicamente, sin embargo, más escasez de tiempo creamos desde un punto de vista social. Y eso todavía no lo hemos resuelto. Todavía no lo hemos resuelto, ni con Internet, ni con Microsoft, ni con Mac, ni con el iPad, etcétera, ¿no? No lo hemos creado. Es decir, hemos creado grandes estructuras de sincronización de actividades, pero nosotros todavía, a pesar de que hemos inventado artilugios de última generación, nosotros hoy día tenemos la misma disposición físico, neurológico, vegetativa con la que operaba el primer Homo sapiens. El hombre primitivo tenía la misma disposición para entender y funcionar en el tiempo. No podemos hacer un esfuerzo de, imaginaros, ¿no?, entender el tiempo como si viajáramos en el halcón milenario. ¿Sabéis qué es el halcón milenario, verdad? Es la nave en la que se desplaza el capitán solo en la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Y es la única nave que supera en velocidad a la velocidad de la luz. ¿Os acordáis? En un momento, cuando está saliendo el capitán solo y le dice a Luke Skywalker, le dice: oye, ponte los cinturones, que vamos a pasar al hiperespacio. Y dice el otro: ¿y qué significa eso? Que vamos a ir más rápidos que la velocidad de la luz. Entonces, imaginariamente, hombre, en realidad todavía no lo hemos hecho. No hemos inventado un dispositivo más rápido que la velocidad de la luz. Pero ya sabéis que la imaginación va más rápido que la percepción. Primero imaginamos y luego pensamos o percibimos, ¿no? Bueno, por tanto, básicamente, yo lo que diría son estos elementos, estos jalones, ¿verdad?, de cambio, cuáles son un poco las causas, cuáles son un poco las consecuencias. Y ahora, si me permitís, le paso la palabra a Celso para que nos sitúe en un universo un poquito más tranquilo en el cual también es posible vivir. Muchas gracias. Bueno, pues como dije, efectivamente le damos la palabra a Celso Sánchez, que en la actualidad es profesor del Departamento de Sociología, también en la Universidad Pública de Navarra, doctor en Sociología desde el 96. Asimismo se incorpora al citado departamento como docente investigador en esa fecha. Es especialista en cuestiones relativas a la teorización sociológica, a los debates culturales y sus derivas en las prácticas sociales, el encaje de la ciencia en los modelos de vida contemporáneos y los diagnósticos acerca de las corrientes de sentido y significación que mueven los comportamientos sociales y que dibujan los horizontes de esperanza e incertidumbre social. También tiene múltiples publicaciones, libros como Imaginación y Sociedad, una hermenéutica creativa de la cultura, del 99, Las máscaras del dinero, el simbolismo social de la riqueza, de 2004, y En los límites de la confusión, que es un libro que está en prensa, me consta, y que, en fin, tenemos una cierta prisa ya porque se publique. Y, en fin, ha publicado muchos trabajos en revistas internacionales y nacionales. Y, Celso, cuando quieras, efectivamente tienes la palabra. Agradeceros vuestra presencia en este ciclo y en este... Hay un ruido de fondo, ¿verdad? A ver... Eso, pégate el micro. Sí. Esto, ya, mejor así. La verdad es que no estoy habituado a hablar con el micrófono y no me reconozco mucho con el micrófono. Pero bueno, vamos a hacer esta prueba y esta experiencia, ¿no? Agradeceros a todos y a todas vuestra presencia aquí y, como no, al amigo Joaquín Esteban, con el que ya compartimos muchos eventos de esta naturaleza y uno más que espero que sea gratificante, ¿no? Yo, en mi intención, exactamente no era tanto, es en alguna medida hablar de la lentitud, pero sobre todo lo que me voy a centrar es en una reflexión serena, pausada, acerca de los momentos y de los episodios de desaceleración que puede estar provocando este modus vivendi basado en la aceleración. Por tanto, episodios y experiencias, zonas, ¿no?, procesos de desaceleración. Y, por añadidura, al detenerme en ellos, vamos a ver qué nos dan de sí, al detenerme en ellos, ponernos a pensar, y esto ya os lo dejaré a todos y a todas, a todos en general, ponernos a pensar hasta qué punto en la aceleración hoy
se puede estar encontrando una nueva versión del final de la historia, como dice Hartmut Rosa, y hasta qué punto también se puede estar convirtiendo, veamos, ¿no?, en una nueva forma de ideologización social, de una nueva ideología, ¿no? Vamos a ligar, por tanto, ese paseo que vamos a hacer conjuntamente por los episodios de esta celebración y luego, con vuestro permiso, pues nos podemos poner a pensar a ver hasta qué punto puede haber ahí, se puede encontrar un cierto embrión de lo que puede ser una nueva ideología, la ideología de nuestro tiempo, ¿no?, con sus luces y con sus sombras, ¿no? Puestos a pensar en este recorrido que yo os he comentado de entrada, me voy a detener en 4 aspectos, en 4 niveles de la vida, digamos, de la vida contemporánea: en el social, en el individual, en el cultural y en el político. Y vamos a ver hasta qué punto podemos encontrar, repito una vez más, expresiones de desaceleración que de alguna manera son provocadas por ese proceso inapelable de la aceleración y que de alguna manera, repito una vez más, puede ponernos o puede darnos que pensar acerca de que la aceleración puede ser algo más, o que con la aceleración se puede hacer algo más que una mera descripción de hechos. Tal vez pueda haber algo más en forma de ideología y de final o una nueva versión de los finales de la historia. En ese primer episodio, en ese primer nivel de análisis, el que tiene que ver con lo social, puede ser que la aceleración se esté convirtiendo hoy en el nuevo canon de lo que es la exclusión y la inclusión social. Me estoy refiriendo a que la aceleración alienta y expresa cuerpos, ¿verdad?, o expresa en principio un modelo de vida en el que se dan cita perfiles, ¿no?, perfiles, digamos, de actores en este caso, ¿no?, muy dados a la elasticidad, cargados de plasticidad, buscadores de novedad, una cierta frescura en los comportamientos, ¿verdad?, un tono camaleónico, ¿no?, que les permite, digamos, ir digiriendo lo que la aceleración cada día trae consigo, ¿no? Estaríamos hablando, por tanto, ¿no?, de un modelo de vida en el que los actores aportan una cierta frescura, están abiertos, por tanto, a esa avalancha, ¿no?, de novedad sin fin, se pueden ir adaptando con la elasticidad que hoy en día se muestra. Son cuerpos, por tanto, que dan sensación de una cierta juventud. En efecto, por ejemplo, el sociólogo italiano Alberto Melucci nos dice que hoy en día la juventud, al hilo de lo que pueda tener aceleración de elemento de inclusión y exclusión, la juventud hoy en día se ha convertido en un modus vivendi. En el modus vivendi que, de alguna manera, indica aquellos o aquellas que están incluidos y aquellas y aquellos que están excluidos, ¿no? Esa juventud como modus vivendi, como modelo de vida prioritario, ¿verdad?, ya no es no tiene una definición biológica, sino que es una manera de vivir. Es el actual estilo de vida. No sé si es el debido, pero es el actual estilo de vida. Todos, de alguna manera, queremos ser jóvenes, ser frescos, no tener mácula, no tener arrugas, ¿no? Y puede ser que eso esté relacionado con el hecho de que la aceleración se haya convertido en el elemento que define los procesos de inclusión y exclusión social. En este ámbito social, por tanto, podríamos decir que no todo el mundo está incluido. No todo el mundo está incluido. Como dice muy bien Hartmut Rosa, uno de los especialistas en este aspecto, en este tema, ¿verdad?, estamos hablando de los desempleados. Los desempleados no pueden estar incluidos, obviamente. No tienen margen para poder, digamos, ponerse al día en compras, en artilugios, etcétera. Estamos hablando de las múltiples expresiones de las enfermedades y de discapacitados. También quedan en una medida al margen de esta aceleración que lleva consigo un modus vivendi y una manera de vivir la inclusión y de vivir la exclusión. Estamos también pensando en ciertos modos de vida tradicionalistas, los Amish, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, que quedan al margen deliberadamente, ¿no?, de este modus vivendi, ¿no? Por tanto, vemos como que a nivel social hay determinados grupos, clases, entornos que quedan al margen de este modus vivendi de manera deliberada y de manera no deliberada y que, por tanto, ¿verdad?, pueden vivir el tema de la aceleración como una cruz que define su grado, en este caso, de exclusión social. A nivel individual, pasamos de lo social
a lo individual. Estamos viviendo una etapa en la que en el barco en este caso, en este episodio de tanta aceleración, los individuos paulatinamente se van haciendo mayor cargo de cosas, de desafíos, de retos que antaño delegaban en otras instituciones, en la familia, en el estado de bienestar, etcétera, 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 ¿no? Hoy en día los individuos, ¿verdad?, para reafirmarse socialmente en la vida contemporánea, se hacen cargo de la narración del conjunto de su vida. Son protagonistas en primera persona, o deben de ser protagonistas en primera persona de la biografía que están viviendo. Estoy pensando en el texto, por ejemplo, de François Ehrenberg, ¿no? El cansancio de sí mismo. Define muy bien este sociólogo francés cómo los actores contemporáneos, hoy en día, sin más criterio que sí mismos, se convierten en dueños y narradores de su propia biografía. Eso lo hacen en un escenario con diferentes matices, con diferentes aspectos. Uno primero, y es que el aspecto normativo, regulativo, las señales de tráfico normativas se han venido abajo. Se han venido abajo. El actor tiene que decidir sin apoyos, digamos, ¿no?, sin referentes. El actor tiene que decidir teniéndose a sí mismo únicamente como criterio configurador de su propia biografía. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sí, se oye, sí. Yo creo que va un poco pues al núcleo de cosas que hemos planteado y a las contradicciones que existen, ¿no? Vamos a poner unos ejemplitos y tal y vemos luego qué se puede hacer, ¿no? Si cogemos el avión, yo digo de Pamplona, ¿no?, de Pamplona a Madrid, pues nos cuesta media horita, pero claro, hay que levantarse como una hora y media antes, hay que ir un poco preparado para coger el avión, luego llegas a Madrid al aeropuerto y tienes que o bien coger un taxi o coger el metro para ir al centro. Bueno, dicen que con el AVE esto en parte se soluciona. Nosotros todavía en Pamplona no tenemos, pero vamos a tener y tal, pues hemos luchado y tal, ¿no? Sabéis que los navarros somos gente aguerrida en estas cosas, ¿no? En el AVE, pues efectivamente el tiempo ese de llegar a la estación, al centro, etcétera, desaparece porque llegas de centro a centro, más o menos de la ciudad, ¿no? Pero está muy bien la pregunta, ¿para qué? Es decir, ¿para qué toda esta dictadura de prisas, impaciencias, ¿verdad? Que llego, como el ejemplo que pone Max Weber, muy bonito y tal, en la ciencia como vocación, dice, a la gente le dices, oiga, le ha llegado la hora, y dice, un momento, no he escrito el último artículo, el último libro, no he visitado la última pirámide, no lo sé, no me he encontrado con mi último amor, por así decir, o lo que sea, ¿no? Y uno dice, uno está, vamos a decir, más orientado a saturar, ¿verdad?, el tiempo de vida, No es lo mismo el tiempo del mundo que el tiempo de vida nuestro. El tiempo del mundo es amplísimo, no tiene límite. El nuestro es limitado de momento, ¿verdad? A pesar de que, como veis, vamos estirando mucho, ¿verdad? El Australopithecus o Australopithecus, aquel que partió de África e inició la primera globalización hace miles, millones de años, etcétera, aquel pues lograría vivir 20 y tantos años. Nosotros estamos ya en un umbral de 80, 84 y probablemente rompamos este umbral. Las generaciones jóvenes que están aquí presentes, pues si a la media está en 84 ahora, pues probablemente estará en 94 y pronto en 120, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo habrá límites, ¿no? La cuestión es ¿para qué? Pues porque yo creo que hemos cambiado el registro. Es decir, antes una persona podía morir con 45 años, pero había realizado su proyecto vital, sin prisas, sin premuras. Nosotros con 80 estamos hartos de tiempo, saturados de tiempo, pero no hemos realizado el proyecto vital. Ni lo vamos a realizar nunca. ¿Por qué? Porque hemos quitado la noción de comienzo y de fin que existía antes.
Es decir, hemos, vamos a decir, secularizado, desacralizado tanto un poco el tiempo que al final no es ni una flecha ni un círculo, como era antes el círculo, la concepción tradicional de tiempo, sino que lo hemos convertido en un punto. Y después de este punto va otro, y después de otro punto. Y entonces hay una sucesión de puntos al infinito. ¿Eso qué nos hace? Nos hace saturarnos de tiempo, pero no disfrutar realmente del tiempo. Estamos pensando en venir a Valladolid y además cuando estamos viniendo a Valladolid estamos pensando tenemos que ir luego a Salamanca y después de Salamanca cruzar a Portugal y después de Portugal cruzar a Norteamérica y después del otro lado, etcétera. Es decir, estamos pensando como 2 o 3 vidas a la vez y a continuación. Entonces es demasiado. Realmente. Es lo que decía un poco Celso, ¿no? Es decir, llega un momento en que esto salta hecho pedazos, nos afecta individualmente y tenemos que recurrir a esa versión secularizada del sacerdote, que es el psicólogo o el psiquiatra, para que nos tranquilice, como en el famoso libro este que decían, más Platón, menos Prozac. En definitiva, un poco más, quizás, de sapiencia de la antigua, de ralentización, un elogio de la lentitud, de la tranquilidad un poco, y menos dictadura de la impaciencia, de la prisa, ¿verdad?, en la que realmente estamos metidos en una carrera de ratas, nosotros ahora, ¿verdad?, los académicos. Antes mirábamos a la Meca, ahora miramos a la NECA, ¿verdad? La NECA, todos sabéis lo que es la NECA, ¿verdad? La Agencia Nacional de Evaluación de tal. Todo el mundo está preocupado por preparar los ratios de los artículos que va a publicar, etcétera, tal. Y uno dice, ¿qué? ¿Para llegar a dónde? Nos preocupamos tanto de publicar artículos que estén en revistas ranqueadas que nos olvidamos de aportar algo, lo cual es fatídico. Con esto no quiero decir que no haya que aportar nada, que no tenga que haber ratios de investigación, que no tengamos que mejorar, por supuesto. Pero si perdemos de vista un poco el gran objetivo, etcétera, yo creo que vale poco lo que estamos haciendo realmente. Por lo tanto, la pregunta que tienes es el para qué, efectivamente. Pues el para qué es para saturar tiempo y meternos en una carrera de ratas, ¿no? Luego citaré un ejemplo a propósito, recordadme, de lo que has dicho un poco de desaceleración, a propósito de las gacelas en África. Pero bueno, más tarde. Sí, la pregunta que nos hace aquí la compañera, yo no me quería meter en zonas en las que uno está investigando y que tienen mucho que ver con la cuestión también de la aceleración por otros motivos, ¿no? Hoy hay finales de algo, hoy hay comienzos de algo. Pues no lo sé si hay inicios o hay comienzos de algo. Igual la pregunta también tenía ese punto dirigido a la cuestión de la crisis que estamos viviendo hoy, que nos ha hecho cambiar de escenario, de sensibilidad, de enfoque y de horizonte, ¿no? Ahora bien, lo que sí tengo claro, no lo quería sacar, pero ya lo saco, lo que sí tengo claro es que la condición humana de ayer, de hoy y de mañana sí tiene la capacidad congénita de comenzar cosas. Esto es Hannah Arendt, ya me imagino que lo sabéis. Esto es Hannah Arendt. La condición humana, la condición humana, Hannah Arendt en su libro La condición humana, ¿verdad?, tiene la capacidad de comenzar cosas, de fundar nuevos escenarios, de fundar nuevos marcos de convivencia, de regularse, de autorregularse de diferentes maneras, ¿no? Tiene esa capacidad que casi siempre los humanos hemos concedido, hemos delegado en instancias exteriores a nuestra conciencia, dioses, divinidades, espíritus, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los hombres sí tenemos capacidad de fundar cosas. La tuvimos ayer, la tenemos hoy, la tendremos mañana, porque forma parte un poco de nuestra indeterminación connatural con la que venimos al mundo. Ahora bien, al hilo de la pregunta de la compañera, finales, principios, Hannah Arendt, en concreto, dice que para fundar cosas tenemos que vernos capaces los unos con los otros, capaces de poder hacer cosas juntos. Es decir, tenemos que revitalizar el espacio político y el espacio público para hacer en común diagnósticos y para hacer en común
digamos, alternativas o plantear alternativas en función de determinados males, perversiones o disfunciones que nos estén tocando vivir. Es decir, si no hay una conciencia de la necesidad de revitalizar el espacio político como algo más que un espacio que se ajusta o se limita a movimientos reactivos y olvida su capacidad de fundar, combinando las inteligencias, las sensibilidades y las convicciones, si no somos capaces, es imposible que nada pueda comenzar. A título individual, los individuos, cuando queremos comenzar algo, que es muy propio del actual sistema de vida hoy, queremos, ¿verdad? Queremos nuevas segundas oportunidades, o queremos cambiar nuestro cuerpo, o queremos cambiar nuestra vida, queremos disfrazarnos, queremos jugar. Cuando lo hacemos a título individual, dice muy bien Bauman, estamos reproduciendo los peores males de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque no estamos coordinando acción, porque no estamos coordinando voluntad para entre todos, cuando la cosa ha madurado en la conciencia, transformar el curso de los acontecimientos. No puede haber inicios si no se revitaliza de alguna manera el espacio público y político en el que nos escuchamos, nos oímos, la palabra circula, pasando y posando, dejando poso. Si eso no es así, no podemos, ¿verdad?, refundar o iniciar o comenzar nada. El que no lo hagamos no quiere decir, y ahí está, digamos, lo importante de todo esto, no quiere decir que no tengamos la capacidad de hacerlo. A día de hoy hay un bloqueo. Por eso yo comentaba la cuestión de hasta qué punto la aceleración se puede convertir en una avalancha y borrachera de cambios para que todo siga igual. Y por tanto no hay ideología que paraliza, ¿no?, los cambios que tienen que emanar del ámbito político. Esa pregunta está ahí. Aceleración no es comenzar, o no tiene por qué ser comenzar necesariamente. Lo que yo planteaba aquí como hipótesis es que hasta cierto punto no sabemos si puede ser o puede esconder una trampa, ¿no?, para según qué escenarios y entornos sociales, productivos, tecnológicos, etcétera, que pueden bloquear y paralizar bajo un disfraz de cambio constante, pueden bloquear las estructuras, digamos, organizativas de la sociedad actual y por tanto pueden contribuir a reproducir los peores males también de la propia sociedad, ¿no? Dicho de otra manera, no sé si hay inicios ahora mismo, inicios o finales, sobre todo al hilo de la crisis que estamos padeciendo. Lo que sí digo es que en la condición humana duerme la capacidad de poder comenzar y poner nuevo rumbo a la acción y a la interacción social. Buena pregunta, buenas respuestas. A mí se me ocurre, antes de seguir dando la palabra, una anécdota, una historia, y es, hace unos meses, pues, en unos grandes almacenes, mientras me escaqueaba de mis labores, es decir, iba a comprar, pues, quien estaba comprando debía de estar viéndome que me fui a la sección de bestsellers y libros, ¿no?, pues para escaquearme, ¿no? Y empecé a hojear dos libros así de gordos que son 1001 libro que usted debe de leer antes de morir, o la 1001 película que usted debe ver antes de morir. Me entró la zozobrilla, lo reconozco. Rápidamente empecé a ver cuántos había visto, por si acaso. Hay que hacer rápidas las cuentas porque yo creo que alguien me vio que estaba viendo esos libros como que me interesaban y al final uno de ellos me lo regalaron los Reyes Magos. Entonces me da que pensar, porque qué agobio, antes de morir tengo que hacer todas esas cosas, ¿no? Leer los 1001 libros o ver las 1001 películas fundamentales. Y entonces, Josécho, al hilo de esto se me ocurre la pregunta de ¿no estaremos acelerando porque tenemos miedo a morir? En fin, es lo que me sugiere lo de los 1001 libros antes de morir. ¿Tengo que hacer tantas cosas porque tengo miedo a morirme? O dicho de otra manera, ¿no es la aceleración o ideología o una nueva metafísica, un nuevo desdoblamiento de lo real para construir la realidad, en tanto que lo real no dice ni una sola palabra? No sé, ¿qué piensas de esto o qué pensáis? Ya os dejo el libro, lo tengo en casa, ¿eh? Os lo paso.
¿Te respondo directamente? Sí, sí, pasamos. sí. Yo sí, es otra pregunta que va directamente un poco al núcleo de la argumentación que estamos manteniendo, ¿no? En cierta medida, si me preguntas un poco la pregunta directamente, yo me mojaría y diría que sí. La aceleración es como una especie de respuesta, en cierta medida es una huida también. Es decir, nosotros normalmente la muerte la hemos considerado como un cierto límite, ¿no? Un cierto límite, por lo menos biológico, ¿no? Aunque luego, pues evidentemente se perpetúa más allá de la desaparición física nuestra, en términos secularizados, pues una cierta proyección de, pues no sé, nuestra a través de los hijos, de los libros que escribimos, de las obras que hacemos, etcétera, ¿verdad? Hay una cierta inmortalidad en la mortalidad del ser humano. Sí, ¿no? Ahí en esto estamos de acuerdo, ¿no? Pero la aceleración es como una especie de virus diabólico, demoníaco. Es decir, en la aceleración, si habría que poner a Dios o al diablo, yo le diría más al diablo. Es decir, está más Mefistófeles. De hecho, en los pactos un poco que menciona el propio Thomas Mann en el Doctor Faustus, entre Adrian Leverkühn y Mefistófeles, entre el Doctor Faustus, entre Fausto y Mefistófeles, llega un momento en que creo que la pregunta que le hace es, vamos a ver si localizo, dice Thomas Mann, el tiempo es la mercancía que Mefistófeles vende al Doctor Faustus. Es curioso, ¿no? El tiempo es la mercancía, es decir, al Doctor Faustus lo que le interesa es una cierta inmortalidad en forma de tiempo, de perseverancia, de continuar, etcétera, ¿no? Pero no solo como alma, ¿verdad? Que pulula por ahí, no, sino de cuerpo, etcétera, ¿no? Es también un poco el tema de, en fin, de Dorian Gray. ¿Cómo se llama? El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, ¿no? También, ¿no? Ahí en fin, es la misma filosofía de fondo, ¿no? Yo creo que sí hay un cierto miedo. Entonces, como forma de exorcizar un poco al miedo, proyectamos la aceleración, es decir, más allá de la muerte no sabemos lo que hay. Entonces, ante esa terra incógnita, de alguna manera, proyectamos, vamos a decir, una solución precaria, como todo lo humano es precario, pero una cierta solución que en definitiva trata de colmar vía cuantitativa a través de una intensificación de la existencia, de una compresión de las actividades que hacemos, algo que no vamos a tener cuando desaparezcamos. Lo que está más allá, como dice Shakespeare en el Hamlet, ¿verdad? Ser o no ser, y ahí el dilema, etcétera. Y luego se echa una perorata sobre la existencia humana, que en realidad más que Shakespeare es Platón, ¿verdad? O el propio Heidegger hablando sobre la muerte, en realidad, ¿no? Es Shakespeare haciendo de Heidegger, ¿no? Entonces, sí hay, yo creo que está relacionado con el tema de la muerte. Es como una cierta escapatoria, un way out, dicho en inglés, ¿no? Una manera de salir. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿para qué? ¿Es la más adecuada? ¿Es la que puede tener más continuidad? Ahí es donde yo un poco tengo mis dudas, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Bueno, mi pregunta iba un poco encaminada a lo que decía José, de que el tiempo se ha comido al espacio, pero técnicamente y no socialmente, porque el hombre no está preparado para ello. Si el hombre no está preparado para ello y no lo ha estado nunca, ¿por qué ha creado eso? Y si lo ha creado, puede ir un poco en relación con lo que decía Celso de el hombre ha pintado este cuadro con una serie de cosas y mecanismos para al final no cambiar nada. Sí, sí. Celso, no, tú. Interviene tú y luego voy yo. Para los dos es, pero interviene tú y luego interviene. Esa duda la has puesto aquí y yo la sigo teniendo, ¿no? Es muy difícil entender los cambios, por cambio que se puede entender, a la pregunta que tú muy bien haces, ¿no?
Por cambio, ¿qué se puede entender? Una mera modificación de cosas, una mera modificación del espacio, una mera modificación del tiempo, un hiperactivismo atroz. No creo que solamente sea eso. Yo creo que el cambio, el verdadero cambio, se produce cuando, juntándonos en el espacio público, de repente se armonizan, digamos, nuestras voluntades en forma de un nuevo valor. El cambio tiene que ver sobre todo con cambio de valores. Si no hay cambio de valores, cambio de imágenes del mundo, cambio de sensibilidades, cambio de diagnósticos ante situaciones que nos parecen atroces o disfuncionales o lo que fuera, en realidad no cambia absolutamente nadie. Es decir, el cambio no puede venir dado nunca por una robotización acelerada que emana de las tecnologías o de la empresa o de la economía o de lo que fuera. Un cambio no puede venir por esa vía. No puede venir por esa vía. El verdadero cambio, el auténtico cambio, emana de abajo arriba y tiene que ver con un auténtico cambio de valores. Y el valor es la gran pregunta del millón, ¿no? Es la gran pregunta del millón, que también la estamos estudiando un poco pues en determinados proyectos de investigación que tenemos en Pamplona y demás, ¿no? El tema de los valores, ¿no? Cómo surgen, de dónde surgen, cómo brotan, cómo se canalizan, cómo se oficializan, etcétera, 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 ¿no? Pero a tu pregunta, yo entiendo que no hay un cambio real, solamente ficticio o superficial, y por tanto no sé hasta qué punto tiene radicalidad. No hay un cambio real si no cambian los valores. Si no cambian los valores, ¿no? Y no veo yo la aceleración en sí misma, como un proceso anónimo, extraño. No veo yo, digamos, que haya, digamos, una posibilidad de ese cambio. Al hilo de tu pregunta, y perdona que siga buscando relaciones para enriquecer un poco el debate, yo tengo un compañero, un alumno aventajado de máster, con el que hemos tenido este debate, y ya os lo lanzo. Y el tema de la innovación hoy, ¿hasta dónde llega? ¿Y quién lo canaliza? ¿Y toca la fibra axiológica de los valores o es meramente, hasta cierto punto, un cierto brindis al sol que lo deja todo como está? Habría que plantearse el tema de la innovación en el marco de la aceleración y ver qué tiene, digamos, de verdadero cambio radical de las cosas, ¿no? En un nuevo modelo económico, etcétera, o sencillamente puede llegar a contribuir a que todo siga igual. Te respondo a la gallega con otra pregunta, ¿no? Pues hecho. Bueno, vamos a profundizar un poquito en las... Nos estáis haciendo preguntas realmente de calado, ¿eh? O sea, en fin, quiero decir que lo que hemos explicado nosotros está bien, pero aquí hay gente que está... Quiero decir que estáis dándole un poco la vuelta al argumento, lo cual es muy interesante, ¿no? Vamos a ver. Dices, ¿por qué si hemos de alguna manera creado dispositivos tecnológicos que reducen el espacio de tiempo que costaba realizar tareas antes, ¿verdad? Ahora pues resulta que es más fácil, invertimos menos tiempo en hacerlas. Y sin embargo, habiendo conseguido esto, este logro entre comillas, sin embargo, ¿cómo socialmente no hay una correspondencia de esto? Es decir, ¿cómo no logramos coordinar todo el conjunto de acciones o el decurso de acciones, etcétera, y evitamos un poco esa especie de gap, de salto entre la aceleración la aceleración tecnológica y la escasez de tiempo? Bueno, pues porque quizás hay una contingencia ahí que está a la base de la naturaleza humana. Hay una frase de Niklas Luhmann que dice, Niklas Luhmann, ya sabéis, el sociólogo alemán que murió hace unos 10 años, 97, 98, que dejó una obra interesante, sobre todo por las preguntas que se hacía. Hay autores que son importantes por las respuestas que dan, hay otros son por las preguntas que plantean. Es bueno interrogar a veces, interrogarse, ¿no? Aunque no tengamos la respuesta, ¿no? Dice Niklas Luhmann, todo no está relacionado con todo, es decir, partimos del hecho de la no simultaneidad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Con Newton, y antes de él, había una especie de temporalidad global, ¿verdad?, que daba cuenta de todo. Sin embargo, en la sociedad actual nuestra, como he mencionado yo al principio,
no todo cambio, es decir, todo cambio no significa que cambie todo. Es decir, un cambio en la esfera económica no significa automáticamente y de forma inmediata un cambio en el resto de ámbitos sociales y viceversa. Es decir, hay una desincronización, hay una, vamos a decir, ¿cómo diríamos, no? Todos vivimos dentro de un mismo tiempo, sin embargo, las experiencias del tiempo no son las mismas. Fijaros en España hoy, la cuestión de la memoria histórica. Han sucedido una serie de hechos con sus protagonistas hace tiempo, 1936, 39, antes, un poquito después, etcétera, ¿no? Sin embargo, no recordamos todos lo mismo. Es decir, hay como comunidades de recuerdo que están diferenciadas en función de los procesos de socialización, de los lugares en que ocurrió, de la distinta recepción que se ha tenido, etcétera, ¿no? Y quizás el logro de un país como el nuestro es el hacer compatibles, digo compatibles, no el hacer, el crear una memoria única, yo creo que esa no es la solución, sino el hacer compatibles las distintas lecturas y las distintas comunidades mnemónicas, es decir, de memoria que están ahí. Decimos que hay comunidades de interpretación, pues lo mismo hay comunidades de recuerdo. ¿O es que los americanos no tienen este problema? Claro que tienen, lo mismo. Abraham Lincoln, nosotros pensamos que Abraham Lincoln es un gran héroe americano que acaba con la esclavitud, el primer abolicionista, etcétera. Abraham Lincoln en el sur de los Estados Unidos es un tipo odiado. Es alguien que firmó el que acabaran con la ciudad de Atlanta y la masacraran los generales del norte, de la, ¿cómo se dice?, de la Unión. O sea que Abraham Lincoln en el sur es un pendejo, odiado, no lo quieren ni ver. Hay comunidades distintas de recuerdo. Entonces, claro, el problema que tenemos un poco en España, habría que decir igual, cambiar ex-España, empezar a hablar de ex-España para superar un poco algunas cosas que nos retraen y la retranca y el enfrentamiento, etcétera, y decir, vamos a reinventarnos un poco y vamos a tolerarnos distintas lecturas que hacemos, etcétera. No tiene, la verdad no es un patrimonio de unos, sino que está dividida, la razón está dividida equiproporcionalmente en varias comunidades de recuerdo, ¿no? Pero claro, esto es fácil decirlo y es difícil hacerlo cuando está rodeado, aderezado y alineado con pasiones, vivencias y, como se dice, socializaciones políticas adversarias, ¿no? Entonces yo te diría un poquito esto. Hay distintos tiempos y eso impide que una aceleración tecnológica se traduzca en bienestar social automáticamente, etcétera. El virus de la velocidad es tecnológicamente cierto, está ahí. Sin embargo, cuando el virus de la velocidad se convierte en virus social, por así decir, y en dictadura de la prisa, esto ya es negativo y tiene las consecuencias que ha planteado Celso, ¿no? ¿Alguien más? Venga. Estupendo. Sí, es verdad que estabas tú primero y después Carla. Como queráis. Celso se está arrancando. Yo creo que al hilo de tu pregunta, vamos a ver, si es verdad que hoy en día, a la hora de caracterizar qué imagen, qué dibujo tenemos del tiempo,
ha comentado Josécho, es verdad que la caracterización que se puede hacer es en clave de puntillismo, ¿no? Hay puntos sueltos, rotos, inconexos, ¿no? Y en ese sentido, lo que se nos rompe, lo que se nos ha roto, es cualquier tipo de vínculo y de continuidad entre esos instantes rotos, ¿no? Cada uno es de una madre y un padre, vienen, no sabemos dónde, no sabemos qué información, qué desafíos, qué retos traen bajo el brazo, no forman parte de una continuidad generalizada, global, no forman parte de un todo mayor y muchas veces nos desafían en el sentido de que improvisan, es decir, nos obligan a improvisar, ¿no? Yo creo que te he entendido bien la pregunta, no sé hasta qué punto. En todo caso, tu afirmación me ha traído a la memoria una lectura que estoy haciendo ahora mismo y que tiene que ver con el hecho de que, no sé si en clave de los críos que tú has comentado y el aburrimiento, etcétera y tal, ¿no? Un libro de un filósofo francés muy reconocido en su país y fuera, Pierre Hadot, titulado Goethe y los ejercicios espirituales. En ese libro, Pierre Hadot estudia cómo Goethe entiende, digamos, los instantes en clave puntillista, a lo que tú aludes, ¿no? Hoy en día, en clave puntillista, sí es verdad que los instantes nos llevan uno a otro en una especie de carrera loca y de hiperactivismo que nos sobrecarga y nos sobresatura, ¿no? Y que nos impide poder disfrutar lúdicamente de las cosas, ¿no? Ahora bien, al hilo de tu pregunta sí me gustaría decir que caben otras lecturas del puntillismo y tiene que ver con lo que este libro nos dice, ¿no? De Pierre Hadot acerca de Goethe y de los ejercicios espirituales, ¿no? Y lo que nos dice es los griegos, estamos pensando en Marco Antonio, en Séneca, etcétera, los griegos, ¿verdad?, entienden que en cada instante, y Goethe lo hace propio, en cada instante hay que vivir la vida con la mayor conciencia posible de las cosas. Cada instante es una oportunidad, no para pensar en el siguiente, qué me va a traer, en qué sentido me va a desafiar, cómo me voy a tener que mover, qué elasticidad voy a poder tener para hacer frente a lo que me traiga encima. No, cada instante es un valor en sí mismo. Y la mayor sabiduría de la condición humana, dice Goethe, dice Pierre Hadot, que Goethe aprende de los griegos, cada instante es una especie de oportunidad para ver la infinitud y el conjunto de la existencia. Es decir, cada instante es una ventana abierta a vernos y a sabernos contemporáneos de la infinitud del mundo. Allí está, digamos, una ventana abierta del instante, en clave puntillista, a una cierta noción de sabiduría. No se trata de vivir con intensidad las cosas hasta el punto de que esa intensidad nos impide tener conciencia clara del mundo, sino se trata sobre todo de intensidad en clave de conciencia, en clave de que cada instante es el primero y el último, y las cosas no se repiten. Obviamente que, no sé si te estoy respondiendo, pero entiendo que podemos sacar de este debate también una cierta noción mucho más fecunda de lo que es el puntillismo al que nos lleva la aceleración hoy. Lo que ocurre es que el puntillismo hoy nos lleva a instantes que están esperando otros para vivirse con mucha intensidad, en clave sobre todo de ¿cómo os diría yo? Eso de intensidad, pero no de conciencia de las cosas. Y en cambio el puntillismo también se puede vivir trayendo la infinitud del universo a la conciencia del individuo y hacerle saber lo pequeño, lo vulnerable, lo diminuto que es, por decir algo. Oye, les estáis forzando con las preguntas y están dando de sí, ¿eh? O sea, se les nota claramente. Había antes una y después... por supuesto. Una pequeña notita a lo que ha dicho, sí, claro, la pregunta de él, ¿no? Sobre la noción de nada, etcétera, ¿no? Virilio, en sus ensayos que tiene sobre la velocidad aplicada un poco a los dispositivos tecnológicos militares, etcétera, nos habla un poco de que nosotros en la sociedad moderna hemos reducido tanto el tiempo de recepción, emisión de imágenes, tratamiento, etcétera, que prácticamente aparece como cero, es decir, como nada. Y eso efectivamente es, vamos a decir, es una posición nihilista,
Es decir, la sociedad actual, al romper un poco ese conjunto de ritmos, de discontinuidades que marcaban un poco el estar haciendo una cosa, el empezar otra, etcétera, unas veces, bien es verdad, muy pegados a la naturaleza, otras veces más condicionados socialmente, como cuando se inicia la jornada laboral con la sociedad industrial, ¿no? 6 días, o primero 7 días trabajando, luego 6 días trabajando, luego finalmente 5 días trabajando, ¿verdad? 37 horas y el fin de semana más holgado para hacer otras labores. Esa ruptura que forma parte de la sociedad humana, a la cual está acostumbrada para realizar distintas tareas, etcétera, que nosotros hemos roto, creando casi una especie de discontinuidad absoluta. Yo creo que es un poco la imagen que tú estás diciendo. Eso nos puede conducir un poco a una cierta postura nihilista. Y claro, el nihilismo, el peligro que tiene es que acabe un poco con la sociedad, que acabe con la socialización, que acabe con las distinciones. El mundo, desde que es mundo, es distinción. Dios comienza haciendo distinciones de todo tipo, geográficas, cognitivas, etcétera, ¿no? Distinción no significa desigualdad. La desigualdad es una manera, la desigualdad económica es una forma de distinción. La distinción es, vamos a decir, una especie de forma de entender el mundo, de articular las realidades sociales, que son múltiples, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta un poco tuya yo la enfocaría como una especie, no tanto como causa, sino como consecuencia. ¿Hacia dónde vamos? Si todo lo reducimos a cero, si la emisión, si el tiempo de recepción es instantaneidad, porque todo es instantaneidad, impacto en la cultura actual, ¿no? Hay que recibirlo pronto y ¿cómo se dice? Y amplificado para que produzca sensaciones. Pues el peligro que tenemos es que al final seamos como una especie de gran núcleo de estimulación, pero en el que realmente ha desaparecido el goce, la capacidad para gozar, porque precisamente no hay tiempo. Hay que hacer, como decía el propio Heidegger, ¿no? Hay tiempo, tenemos que dar tiempo, pero para dar tiempo hay que tener tiempo, tiene que haber tiempo, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando, pero hay algunas palabras pedidas. Os propongo lo siguiente: los que quieran hacer alguna pregunta, hacemos las preguntas seguidas, damos respuesta a esas preguntas y ya cerramos. Así que los que quieran intervenir, que levanten la mano. En primer lugar tú, ahí hay otra intervención. ¿Hay alguien más que quiera terminar de...? Bien, pues venga, entonces, Carla, cuando quieras. Bueno, esta es entonces la primera y creo que esta sería la última intervención y si os parece cerramos aquí. Pero
organizado. Y la sociología, de alguna manera, parte de dos premisas. Una, vivimos en un mundo radicalmente injusto. Y dos, nuestras acciones tienen trascendencia. En un sentido, digamos, a esta vida y una vida siguiente. Por lo tanto, es un problema de ser de sentido colectivo o actual. ¿Podrías concretar, por favor? ¿Qué opinan al respecto? Y nada, gracias. Bueno, tenemos entonces dos preguntas muy interesantes, incluso aquella con contenido y esta creo que no con menos contenido por haber sido más corta. Ojo, ¿eh? Bueno, vamos a intentar abordar un poco la última fase, ¿verdad?, de la charla, ¿no?, que ha sido muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa con el silencio? ¿Verdad? Efectivamente, es una gran pregunta, ¿no? Estamos acostumbrados, como muy bien has dicho tú, a estar conversando. Nos han dicho que somos seres de comunicación, el logos es comunicación, ¿verdad? Lo que nos caracteriza a los humanos es precisamente como animales simbólicos la comunicación especializada que tenemos, y nos lo hemos creído tanto que no nos creemos que nos lo creemos. Perdonad ¿cómo se dice, no? La expresión. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando estamos hablando, ¿verdad?, estamos comunicando, etcétera, y cuando se crea un silencio entre dos personas o entre tres, etcétera, parece que tenemos temor, ¿no? Es decir, hay que estar continuamente hablando. Es decir, el hablar o el silencio. Y hace una serie de metáforas muy bonitas sobre el silencio administrado en los monasterios, estudiando un poco, pues, en fin, la regla de San Benito, la regla de San Bruno, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, podíamos ir. Hacía un comentario y un gesto porque hemos tenido ocasión de reflexionar sobre esto que acabas de decir. Es muy interesante, ¿no? Esto da para hacer investigaciones y tal, realmente interesantes, ¿no? Muy bien, Josécho. Bueno, pues no sé si... Celso, ¿quieres comentar algo? El último compañero nos quería decir, si no comentas tú, le hago yo un pequeño comentario. Pues entonces tú verás. Venga, o termina tú también, ¿no? Yo muy rápidamente a las dos intervenciones muy sugerentes a la compañera, decirle que el tema del silencio y el tema del estar bajo la obligación casi tiránica de la hiperactividad, yo lo asocio mucho, pero no unilateralmente, con el hecho de que hoy en día la juventud y lo que eso supone se ha convertido en un nuevo modus vivendi. Y por ende, hablar de juventud como modelo de vida es proyectar frescura, vivir sin mancha, sin mácula, sin arruga, hiperactivismo, dar sensación de iniciativa, de novedad, de moda, de estar aquí, de frescura, ya hemos dicho. Yo creo que eso, de alguna manera, en la medida en que se ha convertido ya no tanto en un proceso biológico, en un tramo de la vida biológica, sino en un modelo de vida, genera esa sensación de obligarnos para sentirnos incluidos en la sociedad, en el núcleo duro de la sociedad, genera, digamos, ese efecto tiránico de tener que hacer cosas permanentemente, que es lo que se hace a una edad biológica que corresponde con la juventud. Y por ahí pueden ir en alguna medida los tiros. También añadir a lo que tú dices, pero ya me voy a parar aquí, y es que los verdaderos crecimientos personales y sociales, los procesos de maduración, cursan con un proceso enormemente lento. Cursan con mucha lentitud. Las tomas de conciencia cursan con mucha lentitud. Durkheim ya lo decía. La sociedad es, por definición, la conciencia es, por definición, también lo decía Freud, enormemente conservadora. Para que cambie algo en la vida social, no tiene nada que ver, no cambia nada, o sea, no tiene ninguna relación con la cuestión de la aceleración. Para que algo cambie en nuestras vidas en clave de conciencia y en clave de sensibilidad, hay que dotarnos o tenemos que, digamos, reivindicar otro concepto de tiempo. Y para el compañero, sin lugar a dudas, estamos acostumbrados, así lo creo yo, has citado a Bauman y a muchos otros, la Escuela de Frankfurt, estamos acostumbrados, digo esto porque en el ámbito de las ciencias sociales no todo el mundo piensa igual, pero estamos acostumbrados a pensar los procesos sociales capitaneados por una conciencia, por un sujeto y por una intencionalidad. Digo esto porque en las ciencias sociales no todo el mundo piensa igual. Ahora bien, sí es verdad que
lo que tiene, digamos, de extraño muchas veces la aceleración es que no sabemos quién está pilotando la nave y no sabemos quién está detrás y no sabemos qué conciencia se puede estar dibujando entre la cascada de instantes que se suceden unos con los otros. No se dibuja conciencia ni voluntad, no sabemos si hay quién. Y eso nos sigue, obviamente, sorprendiendo y extrañando a todos, ¿no? Pues Josécho, si quieres cierras. Bien, muy bien. Lo que quieras. Muchas gracias. Yo creo que sí hay. Yo creo que sí sabemos un poco, Celso, en quién está pilotando la nave. Y es decir, la nave la piloto yo y un perro. Es decir, yo soy el piloto y el perro está detrás mía para garantizar que yo sigo el protocolo. El perro me vigila a mí y yo sigo el protocolo. Es el ejemplo el ejemplito que da Bauman un poco. La nave está pilotada por un piloto automático. Mi mano la tengo en el piloto automático, pero el perro está ahí para vigilar que yo no cambie. Ese es el gran hermano, el piloto automático. Yo creo que el gran hermano, en realidad, por utilizar una expresión de Kenneth Bark que hemos usado Celso y yo, es un sustituto técnico de Dios. No es otro Dios, no puede ser otro Dios, no tiene la ubicuidad, la omnisciencia, pero sí es un sustituto técnico. Nosotros antes en el Panopticon había, tanto en la prisión como en la fábrica, alguien en forma de o vigilante de cárcel o de capataz en la fábrica que vigilaba a todos, ¿verdad? Tenía un teleobjetivo y tú tenías que obrar con arreglo a un dispositivo de vigilancia. Sin embargo, nosotros hoy día, en lugar de que algo nos vigile a nosotros, estamos todos mirando a un mismo objetivo, que es la televisión, el gran hermano. Es decir, no hay algo que nos vigila, sino que nosotros hemos logrado realmente ya con libertad absoluta, con libertad elegir entre varios hermanos, pero dentro de una caja. Windows es una ventana, efectivamente, ¿no? Que da un poco libertad, la libertad en movimiento, ¿no? No decían la libertad de movimiento los primeros revolucionarios del siglo XVIII, ¿no? Pues yo creo que es eso realmente, ¿no? No es tanto la utopía como la distopía, o la distopia, ¿no? Lo que está ahí un poco presente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues entonces yo quería decir, en primer lugar, darles las gracias porque creo que, como habéis visto, han respondido con al nivel de vuestras intervenciones, y en tanto que son amigos y no tengo que quedar muy bien con ellos, pues sí, os doy las gracias, pero sobre todo os doy las gracias a vosotros porque sinceramente esto es lo que dinamiza la actividad y creo que enriquece mucho la mesa, vuestras preguntas y vuestra participación. Nos quedan algunas más, entonces estáis emplazados todos, así que gracias a ellos y gracias a vosotros.